Super Crack Estrella presenta. Baal ser poderoso robot que existía en el mundo material. ¿Existieron robots con inteligencia artificial en la lejana antigüedad? ¿Son los mitos y leyendas sobre misteriosas máquinas androides solo producto de la imaginación humana? Aún en nuestros días es sencillo encontrar adoración al dios Baal, basta con acudir al Google Earth, y poner dios Baal, y parece por lo menos una calle con ese mismo nombre dios Baal, que esta calle esté en Cartagena demuestra que tiene también una connotación histórica, pues Cartago fue uno de los lugares donde este dios fue adorado. Otro de estos lugares de adoración al dios Baal está en Templo de Bel Palmira. Un lugar por el que la élite satánica está luchando por hacerse con ese lugar, pues allí se esconde una puerta dimensional en Siria. El templo de Bel fue una antigua construcción de piedra en ruinas ubicada en Palmira, Siria. El templo, consagrado al dios semita Bel, adorado en Palmira junto al dios lunar Aglibol y al dios solar Yaribol, conformaba el centro de la vida religiosa en Palmira y fue erigido en el año 32 después de Cristo. Aeden Kremin consideraba que estas ruinas eran las que estaban mejor conservadas de Palmira. Las ruinas del templo fueron destruidas por el Daesh en agosto del 2015. El ejemplo más claro de adoración a este dios Baal en nuestro siglo XXI, lo tenemos cuando en el año 2018 Estados Unidos realizó una reproducción del Arco de Palmira, del templo de Baal, será exhibido una vez más. Una reproducción del infame Arco de Palmira estará en exhibición en Washington DC del 26 de septiembre al 30 de septiembre, eso fue en el año 2018. En la antigüedad, si querías ir al templo de Baal en Palmira, tenías que pasar por este arco, y también pasarías por este arco de nuevo en tu camino de salida. ISIS destruyó el arco original en 2015, pero se ha reproducido y la reproducción se ha exhibido periódicamente en lugares importantes de todo el mundo. Se ha señalado que un arco es una puerta de entrada, y muchos están preocupados de que erigir este arco puede ser una invitación abierta para la entidad o entidades que se asociaron originalmente con este arco, y el momento para poner este arco en exhibición en Washington DC también es muy curioso. Vayamos un paso a la vez. La organización que está exponiendo este arco en DC dice que es un símbolo de paz y resistencia. Un arco de Palmira reconstruido, cuyo original estuvo a la entrada a un templo para Baal en Siria, aparecerá en Washington, D.C., como un improbable símbolo de paz y resiliencia, según Breaking Israel News. El original en Medio Oriente fue destruido por ISIS en octubre de 2015, pero fue recreado por el Instituto de Arqueología Digital con tecnología de impresión en 3D. WND informó hace 3 años, cuando el arco estaba en Nueva York y Londres, y más tarde cuando se colocó fuera de una cumbre mundial en Dubái. Más recientemente, fue construido para la cumbre del G7 en Florencia, Italia. Pasará 5 días a fines de este mes y luego se retirará. Esto ocurrió en el 2018. Pero no te pienses que aquí queda la cosa. El año pasado, en el 2020, la estatua de Moloch, Baal, en Roma días antes del sínodo y hasta la Pascua de 2020. La estatua Moloch, Baal, dios del sacrificio de gente muy joven, se exhibe en Roma desde 9 días antes de la apertura del sínodo del Amazonas, el 27 de septiembre de 2019, hasta el 29 de marzo de 2020. El ídolo pagano Moloch es el nombre bíblico de un dios canáneo asociado con el sacrificio de gente joven a través del fuego o la guerra, también conocido como Molech. Milcomo Malcami es parte de una exposición histórica secular dedicada al gran rival de la antigua Roma, la ciudad de Cartago, donde en nuestros días le dedican calles. La exposición se denomina Cartago, el mito inmortal, y la estatua Moloch fue traída por el Vaticano y autorizada por el Papa Francisco para ser mostrada en el Coliseo de Roma, que depende de la Iglesia Católica. Una fuente cercana al asunto dijo a Breaking Israel News que no hay forma de que tal cosa pueda hacerse sin el permiso directo de los niveles más altos del Vaticano. El Coliseo de Roma es propiedad del Vaticano, y específicamente de la Diócesis de Roma, también llamada la Santa Sede. Si alguien quiere hacer algo allí, debe obtener permisos de la oficina de la Diócesis de Roma. Esta exposición, llamada Cartago, el mito inmortal, no podría celebrarse allí a menos que se otorguen permisos a altos niveles. El Coliseo fue uno de los muchos anfiteatros romanos donde los cristianos fueron torturados y ejecutados para entretener a los fieles paganos. El Vaticano ha permanecido en silencio y no ha expresado ninguna oposición a la presencia de la dietética. Esto ha despertado muchas cejas cuando la exhibición se produce inmediatamente después de una controvertida ceremonia pagana que involucra a la diosa sudamericana de Pachama. Las estatuas eran 2 imágenes idénticas de una mujer amazónica embarazada, desnuda, que fueron arrojadas al río Tíber de Roma.
Comunicado oficial de prensa de la exposición del 9 de agosto de 2019. Lo siguiente está expresado en el comunicado de prensa oficial de esta exposición. Catálogo. El mito inmortal. A partir del 27 de septiembre, la nueva exposición a gran escala del Parque Arqueológico del Coliseo. La historia y la cultura de una de las ciudades más poderosas y fascinantes del antiguo Mediterráneo se exhibe del 27 de septiembre al 29 de marzo de 2020 con la exposición Cartago, il mito immortale. Cartago. El mito inmortal. El Coliseo, el templo de Rómulo y la rampa imperial en el Foro Romano albergarán materiales extraordinarios, prestados por museos arqueológicos nacionales en Italia y en el extranjero, incluidos el Museo Nacional Cartago, el Bardo en Túnez, y los museos nacionales de Beirut en Líbano, Madrid y Cartagena, España. La exposición a gran escala está comisariada por Alfonsina Russo, directora del Parque Arqueológico del Coliseo, quien también está a cargo de su coordinación internacional, junto con Francesca Guarneri, Paolo Xella y José Ángel Zamora López, con Martina Almonte y Federica Rinaldi. La exposición, promovida por el Parque Arqueológico del Coliseo, con la organización del EPTA, presenta reconstrucciones preciosas e instalaciones multimedia junto con artefactos nunca antes mostrados, todo el resultado de las campañas de investigación llevadas a cabo por la Superintendencia del Mar de Sicilia en las Islas Egadas. Nuestro objetivo es ayudar a familiarizar al público con la serie de eventos históricos que unen a las dos grandes potencias del mundo antiguo, Cartago y Roma. Por cierto, Sicilia fue donde en el año 2019 Google celebró aquella cumbre con toda la élite, lo recuerdas, todo muy satánico. Los visitantes se embarcarán en un viaje que comienza desde la fundación del Oriente Fenicio hasta la refundación de la nueva colonia Iulia Concordia Cartago, tocando eventos importantes en el surgimiento del cristianismo, cuya nueva religión Cartago se convertiría en un importante centro de difusión. La exposición concluye con un epílogo sobre el redescubrimiento de la ciudad antigua a la luz de la imaginación moderna y contemporánea. Una reconstrucción de la terrible deidad Moloch, vinculada a las religiones fenicia y cartaginesa y presentada en la película de 1914 Cabiria, dirigida por Giovanni Pastore y escrita por Gabriele D'Annunzio, se colocará en la entrada del Coliseo para dar la bienvenida a los visitantes a la exposición Parco Coloseo.it. Una reconstrucción de la terrible deidad Moloch, vinculada a las religiones fenicia y cartaginesa y presentada en la película de 1914 Cabiria, dirigida por Giovanni Pastore y escrita por Gabriele D'Annunzio, se colocará en la entrada del Coliseo para dar la bienvenida a los visitantes a la exposición. Pero volvamos otra vez al año 2018 y a la Puerta o Arco de Palmira estará en exhibición en Washington DC del 26 de septiembre al 30 de septiembre. Este arco estaba parado frente al antiguo templo de Bel, y ese templo se convirtió más tarde primero en una iglesia católica y luego en una mezquita islámica. El siguiente resumen proviene de Breaking Israel News. El arco original de la victoria romana fue construido en Palmira, Siria, a fines del siglo II después de Cristo. Originalmente se encontraba frente al templo de Bel, donde los paganos adoraban al dios de Mesopotamia, también conocido como Baal, en una forma de adoración de ídolos que figura prominentemente en la Biblia. El templo fue dedicado en el 32 a.C., pero fue construido en el sitio de un templo preexistente que se remonta al tercer milenio antes de Cristo. El templo de Bel, junto con muchos otros lugares de culto pagano en la zona, se convirtió en una iglesia católica durante la época bizantina. Las partes de la estructura fueron modificadas por los árabes en 1132, quienes preservaron el edificio y convirtieron el templo en una mezquita. El Estado Islámico, ISIS, destruyó el arco original en octubre de 2015, pero un año más tarde, el Instituto de Arqueología Digital, IDA, utilizó la tecnología de impresión 3D para reproducir una réplica a escala real de 6 metros. En la antigüedad, Bel y Baal eran dos nombres para la misma antigua deidad pagana, y una vez que comenzamos a investigar de dónde vino esta deidad, descubrimos algunas cosas absolutamente sorprendentes. Bel, según Wikipedia, es un antiguo término babilónico para señor o maestro, y que Baal proviene de esa palabra raíz original. Lo que significa señor o maestro, es un título en lugar de un nombre genuino, aplicado a diversos dioses en la religión mesopotámica de Akkad, Asiria y Babilonia. La forma femenina es Belit Lady, Mistress. Bel está representado en griego como Belos y en latín como Belus. Lingüísticamente Bel es una forma semítica oriental afín con Northwest Semitic Baal con el mismo significado. El título de Bel o Baal parece haber sido usado originalmente para el dios babilonio Marduk.
Bel se utilizó especialmente para el dios babilonio Marduk y cuando se encuentra en nombres personales asirios y neobabilónicos o se menciona en inscripciones en un contexto mesopotámico. Generalmente se puede tomar como una referencia a Marduk y a ningún otro dios. Del mismo modo, Belit sin cierta desambiguación se refiere principalmente a la esposa de Bel Marduk, Sarpanit. Sin embargo, la madre de Marduk, la diosa sumeria llamada Ninursa, Tamkina, Ninma y otros nombres en sumerio, a menudo era conocida como Belitil y dama de los dioses en acadio. Entonces, ¿de dónde vino Marduk? Bueno, muchos estudiosos han rastreado la adoración de Marduk todo el camino de regreso a la figura histórica de Nimrod. Tradicionalmente, el evento de la Torre de Babel se ha asociado con Nimrod, y tanto los comentarios judíos como el historiador judío Josefo parecen ser muy enfáticos en este punto. En cuanto al nombre sumerio en Merkar, el sufijo kar significa cazador, y por lo tanto en Merkar es en realidad Enmer el cazador, al igual que Nimrod es referido como el cazador poderoso en Génesis 10. Además, en Merkar es nombrado en la lista del rey sumerio como el que construyó Uruk, así como Nimrod se describe en Génesis 10:10 como teniendo un reino que comenzó en Babel, Eridu, y Erech, Uruk, en la tierra de Shinar. Después de la muerte, en Merkar fue honrado en el mito sumerio como el héroe semidivino Ninurta, y eventualmente este culto se convirtió en el gran culto de Marduk, que se convirtió en la religión del estado de Babilonia después de las conquistas e innovaciones religiosas de Hammurabi. ¿Estás empezando a ver cómo encaja todo? Lo que hace que todo esto sea mucho más alarmante para nuestro día y hora es el hecho de que varios académicos prominentes como Tom Horn, Dr. Michael Leake y Peter Goldgame, están convencidos de que parece haber un vínculo muy fuerte en las escrituras entre el bien el anticristo y la figura histórica de Nimrod. Entonces, ¿podría ser posible que cuando estamos erigiendo estos símbolos, estemos diseñando tapetes de bienvenida para el anticristo? Para aquellos que están familiarizados con la Biblia, ya saben que la adoración a Baal se menciona ampliamente a lo largo de la segunda mitad del Antiguo Testamento. La adoración a Baal involucró actos muy enfermos y retorcidos. Bueno, la verdad es que Baal se menciona en la Biblia más de 100 veces, un porcentaje muy alto de las religiones mundiales actuales se puede remontar directamente a esta antigua deidad y a la antigua Babilonia. Las prácticas involucradas en la antigua adoración a Baal son inquietantemente similares a las cosas que ocurren en la sociedad de hoy. Lo siguiente proviene de un excelente artículo de Matt Barber. La adoración ritual de Baal, en resumen, se veía un poco así. Los adultos se congregaban alrededor del altar de Baal, los jóvenes serían quemados vivos como una ofrenda de sacrificio a la deidad, en medio de horribles gritos y el hedor de la carne humana carbonizada. Los feligreses, tanto hombres como mujeres, participaban en orgías. El ritual de conveniencia estaba destinado a producir prosperidad económica al incitar a Baal a traer lluvia para la fertilidad de la madre tierra. El liberalismo moderno se aparta poco de su antiguo predecesor. Si bien sus rituales macabros han sido desinfectados con términos de arte floridos y eufemísticos, sus principios y prácticas centrales siguen siendo inquietantemente similares. Tendemos a pensar que somos mucho más avanzados que los adoradores de ídolos paganos del mundo antiguo, pero realmente es así. ¿Podría ser posible que aquellos que buscan legalizar el sacrificio en América estén buscando alguna ayuda sobrenatural de entidades demoníacas? ¿Es esa la verdadera razón por la cual este monumento se está erigiendo en este momento? También es importante tener en cuenta que este arco está subiendo durante la fiesta de los tabernáculos. El tema de la fiesta de los tabernáculos es que Dios viene a habitar entre los hombres. Al poner este arco en la ciudad más poderosa del planeta, muchos creen que el otro lado está tendiendo una alfombra de bienvenida para que el anticristo venga y habite entre nosotros. Vivimos en un mundo muy extraño, y se está volviendo extraño con cada día que pasa. Templo de Baal Amón. En el islote donde se sitúa el castillo de San Sebastián en su época estuvo el templo de Baal Amón, fue un dios fenicio que incluso los cartagineses también lo adoraron. Era un dios un tanto especial en su rito, se sabe que se le ofrecían gente joven en sus ritos y a la hora de hacerle peticiones, eran sacrificios de gente joven los que el dios exigía a la hora de ser condescendiente con sus fieles, pero cuidado, no eran precisamente los jóvenes de las familias más pobres los que eran sacrificados. Baal requería de las familias más adineradas y mejor posicionadas sus mejores vástagos. Y sus familias los ofrecían voluntariosamente. En el templo de Baal se encontraba una estatua del dios Moloch que estaba hueca por dentro y con una hoguera en su interior. La figura tenía los brazos extendidos con las palmas hacia arriba y estaban articulados para que hicieran el movimiento de llevarse a la boca, la cual estaba articulada, la ofrenda en cuestión.
Es lo que llamaríamos en nuestros días un robot, muy elemental pero un robot. Y es que ya en esos tiempos los robots estaban dentro de los planes de la élite satánica, algo que en este siglo XXI intentan hacer otra vez con robots de nueva generación y la inteligencia artificial. Moloch es un dios demoníaco de los Illuminati que pide gente joven para sacrificios humanos. Incluso Salomón, el rey sabio, construyó lugares de culto para Moloch y otros dioses. Ciertos miembros de la élite occidental aún mantienen hoy la adoración a Moloch. El sumo sacerdote de Moloch Baal vestía una túnica púrpura, igual que los cardenales. Para la secta Illuminati, este dios pagano está asociado con la figura de una lechuza. El búho que representa a Moloch forma parte del billete de dólar de Estados Unidos. El famoso Club Bohemio de Estados Unidos rinde culto al búho de Moloch todos los años. En él se reúnen los más altos dirigentes de la economía, de las finanzas y de la política. En términos actuales, el famoso robot llamado Sofía es el Moloch de nuestra era moderna. Ya que Moloch era un robot. En los templos en los que se rendía culto a Moloch se encontraba una enorme estatua de bronce del dios. Dicha estatua estaba hueca, y la figura de Moloch tenía la boca abierta y los brazos extendidos, con las manos juntas y las palmas hacia arriba, dispuesto a recibir el holocausto. Dentro de la estatua se encendía un fuego que se alimentaba continuamente durante el holocausto. En ocasiones los brazos estaban articulados, de manera que los jóvenes que servían de sacrificio se depositaban en las manos de la estatua, que por medio de unas cadenas se levantaban hasta la boca, introduciendo a la víctima dentro del vientre incandescente del dios. Sin duda nos están describiendo lo que es un robot muy básico, pero un robot. Los robots siempre formaron parte de los planes de la élite satánica al no tener un alma. En nuestros días tenemos otra vez a estos robots como una amenaza para los seres humanos. Los robots del siglo XXI, como en aquellos tiempos, realizarán sacrificios con los seres humanos. Los sacrificios preferidos por Moloch eran los jóvenes, especialmente los más jóvenes, por ser los seres más impregnados de materia. Perdonar que no sea más claro, pero la censura me lo impide. Y es que los robots ya formaban parte de la élite satánica en el pasado. Conceptos de compañeros y criados artificiales datan desde tiempos como las leyendas antiguas de Cadmo, de quien se ha dicho que plantando dientes de dragón los convirtió en soldados, y Pigmalión, constructor de Galatea, a lo que dio vida. Muchas mitologías antiguas incluyen a personas artificiales, como si fuesen máquinas parlantes construidas por el dios griego Hefesto, Vulcano para los romanos, de oro, golems de arcilla de leyendas judías, y gigantes de arcilla de las leyendas nórdicas. En la mitología griega, Hefesto creó mesas de 3 patas funcionales que podían moverse casi por sí mismas, y un hombre de bronce, Talos, que defendió Creta. Con el tiempo, Talos acabó destruido por Medea, quien lanzó un relámpago en su única beta principal, para tomar el vellón dorado. También se le pidió a Jasón que dome a 2 toros que respiraban fuego con cascos de bronce. Como Cadmo, sembró los dientes de un dragón en soldados. En el antiguo Egipto, las estatuas de divinidades estaban hechas de piedra, metal o madera. Dichas estatuas fueron animadas y jugaron un papel clave en las ceremonias religiosas. Se creía que tenían un alma, debido a la divinidad que representaban. En el nuevo reino de Egipto, desde el siglo XVI a.C. hasta el siglo XII a.C., los antiguos egipcios consultaban con frecuencia a estas estatuas para pedir consejos. ¿Acaso tenían inteligencia artificial las estatuas? Responderían con un movimiento de cabeza. Según la tradición egipcia, el faraón Hatshepsut envió a su escuadrón a la tierra del incienso después de consultar con la estatua de Amón. El erudito budista Dao Xuan, 596-667 a.C., describió humanoides autómatas hechos de metales que recitaban textos sagrados en un claustro que albergaba un reloj fabuloso. La gente de metales preciosos lloró cuando murió Buda Shakyamuni. Los humanoides autómatas también aparecen en la epopeya del rey Gesar, un héroe cultural de Asia Central. Los primeros conocimientos chinos sobre el legendario carpintero Lu Ban y el filósofo Mozi describieron imitaciones mecánicas de animales y demonios. Las implicaciones de los humanoides autómatas se discutieron en Lexi, una compilación de textos taoístas que se convirtieron en un clásico. En el capítulo 5, el rey Mu de Zhou está de gira por el oeste y, al preguntarle al maestro de artesanos Ian, ¿qué puedes hacer?,
La corte real se presentó con un hombre artificial, la automatización era indistinguible de un humano y realizaba varios trucos para el rey y su entorno, pero el rey se enfureció cuando, aparentemente, el autómata comenzó a flirtear con las damas que asistían y lo amenazó con ejecutarlo, así que el artesano abrió la automatización y reveló el funcionamiento interno del hombre artificial. El rey se quedó fascinado y experimentó con la interdependencia funcional de la automatización eliminando diferentes componentes similares a órganos. El rey se maravilló. ¿Es entonces posible que la habilidad humana logre tanto como el creador? Y confiscó la automatización. Un cuento similar se puede encontrar en los cuentos budistas indios casi contemporáneos de Jataka, pero aquí la complejidad de la automatización no coincide con la del maestro Ian. Antes de la introducción del budismo en la era común, los filósofos chinos no consideraron seriamente la distinción entre apariencia y realidad. El Liesi refuta las filosofías budistas y compara los poderes creativos humanos con los del creador. Moloch era el robot del anticristo Satanás. El Lokapanati hindú, una colección de ciclos y lores producidos en los siglos 11 o 12 después de Cristo, cuenta la historia de cómo un ejército de soldados autómatas, Bhuta-Vahana-Yanta o máquinas de movimiento espiritual, fueron diseñados para proteger las reliquias de Buda en una estupa secreta. Los planes para hacer tales humanoides automatizados fueron robados del Reino de Roma, un término genérico para la cultura grecorromano-bizantina. Según el Lokapanati, los yavanas, hablantes de griego, utilizaron a los autómatas para llevar a cabo actividades comerciales y agrícolas, pero también capturaron y ejecutaron a criminales. Los fabricantes romanos que abandonaron el reino fueron perseguidos y asesinados por los autómatas. Según el Lokapanati, el emperador Asoka escuchó la historia de la estupa secreta y se dispone a encontrarla. Después de una batalla entre las feroces automatizaciones de guerreros, Asoka encuentra al ingeniero de larga vida que había construido las automatizaciones y le muestra cómo desmontarlas y controlarlas. Así, el emperador Asoka logra comandar un gran ejército de guerreros automatizados. Este cuento indio refleja el miedo a perder que también se ha expresado en los mitos griegos sobre el ejército de dientes de dragón. Inspirados por la leyenda cristiana europea, los europeos medievales idearon cabezas descaradas que podían responder a las preguntas planteadas. Se suponía que Albertus Magnus había construido un androide completo que podía realizar algunas tareas domésticas, pero fue destruido por el estudiante de Albert, Tomás de Aquino, por perturbar su pensamiento. La leyenda más famosa se refería a una cabeza de bronce diseñada por Roger Bacon, que fue destruida o desechada después de perder su momento de operación. Los autómatas que se asemejan a los humanos o los animales eran populares en los mundos imaginarios de la literatura medieval. En cierto modo se podría decir que nuestro siglo XXI es una vuelta a algo que ya ocurrió en el pasado con estos robots. El concepto de robot es relativamente reciente. Fue introducido en 1921 por el escritor checo Karel Čapek en su obra Rur, para designar a una máquina que realiza tareas en lugar del hombre, pero sus precursores, los autómatas, del griego automatos, o ingenio mecánico que obra por sí mismo, han sido objeto de deseo y fascinación para el hombre desde la antigüedad, y a esta fascinación han contribuido algunos de los más grandes inventores de la historia, como Leonardo da Vinci, con estas fabulosas creaciones. La orquesta autómata de Al-Jazari. Los primeros ejemplos de autómatas conocidos aparecieron en el mundo islámico en los siglos XII y XIII, destacan por su sofisticación los creados por el inventor árabe Al-Jazari, quien en 1206 describe algunos de sus más notables creaciones: un escanciador de vino automático, un mecanismo dispensador de jabón y toallas, y una orquesta autómata que operaba gracias a la fuerza del agua. Esta última estaba destinada a amenizar fiestas y banquetes con música mientras flotaba en un estanque, lago o fuente. Al fluir, el agua ponía en marcha un tambor giratorio con clavijas que, a su vez, desplazaban unas palancas cuyo movimiento producía los diferentes sonidos y movimientos. Dado que las clavijas responsables de las notas musicales podían ser intercambiadas por otras distintas, con el objetivo de interpretar otra melodía, se considera una de las primeras máquinas programables de la historia, el gran ajedrecista turco. El autómata más famoso de la historia fue un impostor. En 1769 el aristócrata húngaro Wolfgang von Kempelen fabricó un imponente busto de madera de un jugador de ajedrez, conocido como el turco por su atuendo. Emergía detrás de una gran mesa cerrada de madera, que albergaba un complejo sistema de engranajes, cables y poleas, presidida por un tablero de ajedrez.
pronto ganó fama a través de un tour de exhibiciones por los salones y auditorios más distinguidos de Europa, en los que el autómata desafiaba, y siempre derrotaba, a los insignes asistentes, como Napoleón Bonaparte. Inteligencia artificial, robots y objetos que se mueven por sí mismos aparecen en la obra de los antiguos poetas griegos Hesíodo y Homero, que vivieron entre 750 y 650 años antes de Cristo. Por ejemplo, la historia de Talos, mencionada por primera vez alrededor del año 700 a.C. por Hesíodo, ofrece lo que podría describirse como la concepción de un robot. El mito describe a Talos como un hombre gigante de bronce construido por Hefesto, el dios griego de la invención y la herrería. Talos fue encargado por Zeus, el rey de los dioses griegos, para proteger a la isla de Creta de los invasores. Marchó alrededor de la isla 3 veces al día y arrojó piedras a las naves enemigas que se acercaban. En su núcleo, el gigante tenía un tubo que corría desde su cabeza hasta uno de sus pies, que llevaba una misteriosa fuente de vida de los dioses que los griegos llamaban Icor. Otro texto antiguo, Argonáutica, que data del siglo III a.C. describe cómo la hechicera Medea derrotó a Talos al quitarle un perno en el tobillo y dejar que el líquido de Icor saliera. El mito de Pandora, descrito por primera vez en la Teogonía de Hesíodo, es otro ejemplo de un ser artificial. Aunque muchas versiones posteriores de la historia retratan a Pandora como una mujer inocente que, sin saberlo, abrió una caja del mal, el original de Hesíodo describe a Pandora como una mujer malvada artificial construida por Hefesto y enviada a la tierra por orden de Zeus para castigar a los humanos por descubrir el fuego. Además de crear a Talos y Pandora, el Hefesto mítico hizo otros objetos que se movían por sí mismos, incluido un conjunto de sirvientes automáticos, que se parecían a las mujeres pero estaban hechos de oro. Según el relato de Homero del mito, Hefesto les dio a estas mujeres artificiales el conocimiento de los dioses inteligencia artificial. Antigua China. Se dice que Kiryu tenía cuerpo humano, 4 ojos y 6 patas. Como si fuera una antena, una protuberancia salía de su cabeza. Según el libro Shujiji, sus 88 hermanos tenían la misma forma de animal, pero con cabeza de bronce y hierro. Todos se alimentaban con rocas y arena. Kiryu fue ejecutado por el mítico emperador amarillo Wangdi, tras una épica batalla que involucra un dragón, poderes mágicos y rayos de tormenta como armas. Su cabeza fue enterrada por sus seguidores en una cueva, donde era adorado por los locales. Su tumba irradiaba una nube colorada cada cierto tiempo. Al emperador Wangdi, por otra parte, las leyendas le otorgan propiedades tales como la de ser inmortal, el dios de la montaña Kunlun y del centro de la tierra. Tenía un dragón alado llamado Wangti, cuyo cuerpo resplandecía como el metal, pero a pesar de tener alas, este dragón solo podía volar con las condiciones climáticas adecuadas. La leyenda cuenta, por ejemplo, que un día el emperador se subió a bordo de la criatura, pero esta falló en despegar debido a un huracán, una circunstancia muy extraña teniendo en cuenta que los dragones eran considerados protectores de la lluvia y el viento. La anomalía que se describe en el párrafo anterior puede ser comprendida bajo la visión tecnológica, la cual miraría al dragón como algún tipo de prototipo de máquina voladora. De acuerdo a los relatos antiguos, este dragón podía llevar hasta 70 pasajeros en sus bigotes. Antigua Sumeria. Esta es probablemente la mención más remota y distante de un robot, y si nos remontamos al pasado más lejano surge inevitablemente Sumeria y la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh era un rey semidivino de Uruk. Se lo consideraba 2/3 divino y 1/3 humano, algo que no le aseguraba la inmortalidad, por lo que, ante la incertidumbre, decidió buscarla por sí mismo. Para su suerte, Enkidu, un antiguo rival devenido en amigo, sabía cómo llegar hasta la morada secreta de los dioses. Enkidu le dijo a Gilgamesh que había vagado un tiempo por la montaña de los cedros y conocía la entrada subterránea que conducía a la residencia del dios Shamash, pero le advirtió del peligro que suponía acercarse hasta allí. Un siniestro monstruo custodiaba la entrada de los dioses. Su nombre era Wawa, el guardián de la entrada de Shamash. Así describió Enkidu al monstruo. Wawa es una máquina extraordinariamente construida, su rugido es como una inundación, su boca es fuego, su hálito es muerte, puede oír a una vaca moviéndose a 60 leguas y su red puede capturar desde gran distancia la debilidad. Se apodera de los que se acercan a las puertas del bosque. Enkidu describe lo que actualmente podríamos considerar como una especie de robot, con sistemas de radar y dotado de armas que arrojan fuego, gases radiactivos, y campos magnéticos paralizantes.
Lejos de asustarse, Gilgamesh le pediría a su amigo que le acompañara para luchar juntos y plantarse ante la morada secreta de los dioses, y así reclamar la legítima inmortalidad que creía le pertenecía por tener sangre divina. Luego de recorrer una larga distancia hacia el oeste e internarse en el bosque, Enkidu logró hallar la puerta, pero cuando trató de abrirla una fuerza invisible le sacudió una violenta descarga que lo hizo volar por los aires, algo que lo paralizó físicamente por 12 días. Cuando al fin se recuperó, intentó convencer a Gilgamesh de volver, pero fue en vano, el monarca estaba empecinado en hallar la inmortalidad, por lo que siguió adelante y encontró un túnel de entrada. Cuando empezaron a remover árboles y piedras para acceder dentro, apareció el monstruo Wawa. Era el dios Moloch, Baal, un robot con inteligencia artificial, la máquina de Satanás. Moloch cuya mente es maquinaria pura. Moloch cuya sangre es un torrente de dinero. Moloch cuyos dedos son 10 ejércitos. Moloch cuyo pecho es un dínamo caníbal. Moloch cuya oreja es una tumba humeante. Moloch cuyos ojos son 1000 ventanas ciegas. Moloch cuyos rascacielos se yerguen en las largas calles como inacabables Jehovás. Moloch cuyas fábricas sueñan y croan en la niebla. Moloch cuyas chimeneas y antenas coronan las ciudades. Esta deshumanización de las grandes ciudades modernas me recuerda a Poeta en Nueva York de García Lorca. Moloch cuyo amor es aceite y piedra sin fin. Moloch cuya alma es electricidad y bancos. Moloch cuya pobreza es el espectro del genio. Moloch cuyo destino es una nube de hidrógeno asexuado. Moloch cuyo nombre es la mente. Mente sin alma, ni corazón, añado yo. Ciertos miembros de la élite occidental, que ha sido influenciada poderosamente por costumbres de esta religión pagana ocultista, aún mantienen viva la adoración a este dios demoníaco, al que rinden culto, y muchas representaciones en los principales iconos culturales han sido influenciadas por el poder de estos grupos. Tanto como la pirámide truncada, venerada por toda la élite mundial, como el búho de la diosa romana Minerva, forma parte del billete de dólar norteamericano, lo que evidencia su importancia para quienes toman las decisiones en Washington. En la mitología romana Minerva es la diosa de la sabiduría, las artes y la estrategia militar, además de la protectora de Roma y la patrona de los artesanos. Se corresponde con Atenea en la mitología griega. Los animales consagrados a Minerva eran la lechuza, el dragón, la hormiga y el escarabajo. Se le dedicaban grandes sacrificios, de forma que cada tribu del Ática le dedicaba un buey, cuya carne se distribuía a continuación entre el pueblo. En ocasiones también la serpiente se le relaciona con su astucia y la sutileza de su belleza, con la sagacidad que este animal representa. Precisamente el sacrificio ritual del toro, heredado de la Atlántida, formaba parte de la religión mistérica de Mitra o mitraísmo, que era muy practicada por los soldados romanos y que se celebraba en grandes criptas subterráneas llamadas mitreos. La práctica del mitraísmo, como la de todas las religiones paganas, fue declarada ilegal en el año 391 por el emperador Teodosio. Curiosamente, sus ritos de iniciación se parecen mucho a los de los masones actuales. Mitología. Como resultado de una catástrofe ocurrida en el despertar de los tiempos, el espíritu de Moloch se había transformado a sí mismo en oscuridad al convertirse en materia. De acuerdo con las creencias fenicias, el hombre era la encarnación de esa misma tragedia, y para redimirse de ese pecado era necesario ofrecer sacrificios a Moloch. Si bien las culturas canáneas adoraban a Moloch en la imagen de un toro con un joven en los brazos, las protoculturas hebreas mantuvieron la tradición, pero cambiaron al toro por un búho, para no volver a adorar al becerro de oro, de modo que para la cultura occidental, este dios pagano está directamente asociado con la figura de un búho, que representa el conocimiento frío, y sobre todo la vigilancia en forma disimulada que hoy se produce a través de la nueva tecnología electrónica. Como muchas otras deidades que aparecen en la Biblia, Moloch encontró un lugar en la demonología medieval europea. En ella aparecía como un demonio que encontraba placer en provocar el llanto de las madres, a las que robaba sus hijos. Según las tradiciones demonológicas, su fuerza era especialmente poderosa en el mes de diciembre, coincidiendo con la Navidad. En el norte de California, una de las ceremonias más conocidas al culto de este dios se refiere a la que se realiza todos los fines de equinoccios de primavera en conjunción con las antiguas creencias druidas de la Europa occidental. Esta ceremonia pagana se llama Cremation of Care, cremación del cuidado o de la preocupación, e incluye un sacrificio humano probablemente. El Club Bohemio, o Bohemian Grove, fue fundado en 1872, y cuenta con cerca de 2000 miembros, exclusivamente masculinos igual que la masonería regular.
Es una organización de tipo esotérico u oculto, donde se reencuentran altos dirigentes de la economía, de las finanzas y de la política. Ellos discuten allí asuntos del mundo y se habla sobre estrategias políticas o económicas, pero sobre todo, ellos participan en ceremonias paganas de inspiración druídica y a menudo satánica, particularmente con una hoguera nocturna delante de una inmensa estatua de Buru, y que es de hecho una representación de Moloch y de Lilith, una divinidad sumeria. El Buru es también el logotipo del Club Bohemio. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.